Pues bueno, saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio que normalmente es el simposio de los posgrados en Ciencias de la Ingeniería Biomédica, pero una vez al mes se convierte en este espacio de ideas también para permitirnos tener horarios distintos, horarios en la tarde, donde podamos venir a trabajar. Y pues hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Alfredo Silverio Ordeñana Martínez. Es un gusto para nosotros tener al doctor, quien estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la UAP, realizó su maestría en Ciencias Químicas en la UAP y su doctorado en Ingeniería en Energía en el Centro de Investigación en Energía, actualmente el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente el doctor es profesor investigador en el Decanato de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ingeniería Ambiental, impartiendo clases, dirigiendo tesis, en la maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable y en la licenciatura de Ingeniería Ambiental de aquí mismo de la UPAEP. La mayor parte de su trabajo de investigación está relacionado con estudios de capacitores electroquímicos, almacenamiento de energía, desalinación capacitiva, eficiencia energética, síntesis y caracterización de materiales de carbono y titanio. El doctor es miembro del Consorcio Universitario de Puebla, Combate a la Pobreza en el eje de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Consejo Ciudadano Suplente de Ecología y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento de Puebla, 2016 al 2019, miembro del Consejo Universitario, consejero, profesor propietario del Programa Académico de Ingeniería Ambiental, UPAEP, y presidente del Consejo Ambiental, del Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y hoy nos viene a presentar el tema de desionización capacitiva. Doctor, un placer tenerte acá. Gracias. Un placer tenerte compartiendo con nosotros y los que nos estén acompañando remotamente después en YouTube. Y gracias a todos ustedes por también venir y compartir este espacio. Bueno, en la plática me pueden hacer las preguntas que quieran para que sea menos y espero poder responder todas. Bueno, el tema de ionización capacitiva, ¿a qué le suena? Estabilización. ¿Una qué? Estabilización. ¿Una qué? Estabilización. Más o menos. Estabilización. Sí. Pero capacitivos utilizando capacitores electroquímicos, vamos a ver más adelante qué pruebas son las que se hacen. Pero básicamente este tema de ionización capacitiva lo pueden encontrar como desalinización de agua de mar por medio de capacitores electroquímicos, y es la misma técnica para almacenamiento de energía por capacitores electroquímicos. Entonces, la misma teoría con dos enfoques. Bueno, tocando el tema de ionización de agua, de ionización capacitiva, el problema central es cómo tener agua potable. Ya nos damos ahorita cuenta que los ríos están contaminados, seguimos generando más agua contaminada y las necesidades pues, cada vez crecen más para obtener agua potable. Que eso también le sumamos lo que es el cambio climático, que va acompañado de temporadas o de sequías o de lluvias intensas. Entonces, la única solución para poder obtener agua potable será a partir del agua de mar. Como saben ustedes, a nivel mundial el 97.5% del agua es agua salada, solo 2.5 es agua dulce, y de este 2.5, 0.3 está en los ríos, 21.3 en agua subterránea, 0.9 en humedad de suelo, y la mayor parte se concentra en los glaciales. Entonces el problema aquí es que si estamos ahorita en el cambio climático, nos vamos a acabar todo lo que son los glaciares polares. Entonces esta agua al final se va a ir al agua de mar, simplemente voy a tener al final agua salina. Tradicionalmente existen dos técnicas para obtener agua potable, que son los procesos térmicos. Este proceso térmico, el pequeño detalle es que requiero combustibles fósiles para llegar al punto de ebullición del agua de mar. En este punto simplemente condenso el vapor y obtengo agua libre de sales. La otra tecnología más utilizada es la de ósmosis inversa, pero también aquí implica grandes cantidades de energía. Necesito muchísima energía para poder aplicar una presión muy grande. En esta técnica consiste simplemente en hacer presión al agua de mar en mi membrana, queda atrapada en todas las sales y al final no tengo agua libre de sal. La técnica que proponemos es esta: electroabsorción o deionización capacitiva.
Básicamente consiste en dos electrodos, un electrodo negativo y un electrodo positivo. Si consideramos que el agua de mar su composición principalmente es cloruro de sodio, simplemente al aplicar voltaje hago que mis cationes o millones de sodio sean atraídos hacia el electrodo negativo y en el electrodo positivo voy a atraer los iones cloruro. Por eso se llama electroabsorción. Aquí la ventaja de esta técnica es que el voltaje que necesito para llevar esto es de 1.23 volts de corriente directa. No es nada. Esto con un panel estoy sobradísimo. El pequeño detalle que vamos a ver más adelante es que aquí necesito esos materiales de carbono que tengan muchísima área superficial y tamaño mesoporoso. Es el pequeño detalle. Pero entonces comparando esta tecnología con las otras dos, esta es muy económica. Bueno, como ya mencioné, requiere una energía de 1.23 volts, puede emplear energías renovables, puede hacer diseñar equipos portátiles, y para allá, para el diseño de mi ionizador capacitivo sería los materiales de carbono, área superficial grande, mesoporosidad, que este material de carbono tenga alta conductividad eléctrica y que también tenga una respuesta rápida a los procesos de electroabsorción, y que también este material de carbono tenga, bueno, responda bien a diferentes intervalos del pH. Por ejemplo, aquí, como ya comenté, aplico voltaje, entonces ya creo una polaridad. Entonces aquí el agua va a seguir pasando. Yo puedo controlar el proceso hasta que yo ya deje el agua en la salinidad que yo quiera. Al final, simplemente, cuando ya mis electrodos queden totalmente saturados de iones, simplemente quito la polaridad, o bien invierto quito el voltaje o invierto la polaridad, y todo se me sale, todo el producto. O sea, ya tengo una salmuera. Esa es la que puedo seguir almacenando. Pero ya logré mi objetivo, que era desalinizar el agua de mar. Los electrodos de carbono. Bueno, si revisan la literatura con este tema, básicamente he trabajado con aerosoles de carbono, carbón activado, tela de carbono activado, carbón grafitizado. Esos materiales de carbono son muy baratos, pero el problema es que tienen poca conductividad y tienen una gran área superficial, pero toda es microporosa. Vamos a ver más adelante porque siempre menciono de micro y mesoporosa. Existen también las membranas de tubos de carbono. Estos tienen una gran conductividad eléctrica, tienen poca área superficial, pero esta poca área superficial es mesoporosa, entonces son un plus. Y estos son caros de obtener en laboratorio. Y la propuesta que empezamos a hacer fue mezclar estos materiales de carbono con nanotubos de carbono, entonces estuvimos los nanocompositos. Y vamos a ver más adelante qué pasó. Bueno, aquí les muestro una infinidad de materiales de carbono que podemos encontrar. Y también aquí les voy a presentar lo que son nanotubos de titanio, o básicamente la titanio, que es óxido de titanio. Como les mencioné, estos materiales de carbono, si quiero desalinizar agua de mar, al fin y al cabo, van a sufrir un proceso de oxidación. Entonces, lo que queremos es proteger este material de carbono con titanio. Si recuerdan, el titanio es un semiconductor, entonces con este ya le daremos un tipo de vida mayor. El carbono pues, es muy abundante comparado con otros elementos de la tabla periódica. El más que conocemos todos es el carbono 12, también el carbono 13, el carbono 14, pero el más utilizado es el carbono 12. Este tiene tres tipos de hibridación. SP3, cuando es un enlace sencillo, SP2 un enlace doble y SP un enlace triple. Los ejemplos de serían, por ejemplo, para la hibridación SP3, el diamante, para la hibridación SP1, el carbino, y para la hibridación SP2, el grafito, que es el que utilizamos en nuestros lápices. Este material es más duro que el diamante, pero el problema es que a condiciones normales no dura mucho. Entonces, ahorita el reto es poder obtenerlo en el laboratorio, pero que dure bastante. Imagina que bueno, como ya les mencioné, este material es más duro que el diamante. Aplicaciones. Pues van desde los famosos hidrocarburos, que son los responsables del cambio climático, para determinar la edad de materiales,
Bueno, también si se le adiciona al hierro, tenemos acero. También es un moderador de energías nucleares. Y la parte más interesante es esta: es el grafito, el diamante y los fluorenos. Y los nanotubos de carbono. ¿Cuál es la diferencia entre el fluoreno y los nanotubos de carbono? Es una figura. Está como. Flores está como relacionado con alguien, está como más. Por ejemplo, el fluoreno más conocido de todos, ese es el que es como la pelota de fútbol, que tiene hexágonos y pentágonos. Ese es el más conocido. Entonces, estos fenómenos se descubrieron los fluorenos y luego se descubrieron los nanotubos de carbono. En la nanotubos de carbono vamos a ver una imagen, pero son hagan de cuenta que es un popote, pero toda la pared es grafeno. El TiO2 pues, se conoce básicamente como titania. Nos va a entrar monóxido de titanio 4 o dióxido de titanio. Sus aplicaciones van desde fotocatálisis, remediación ambiental, zonas solares, sensores de gases y desinfección de espacios estériles. Es lo que les comentaba la otra vez, que también no sé si les interesa trabajar ustedes con titanio, porque en cuestiones de salud es muy interesante. En mi tesis de doctorado con el material que empecé a trabajar con el cerofel de carbono. Este es el material que hicimos en el laboratorio. Básicamente consistía en la reacción de resorcinol con formaldehído utilizando como catalizador carbonato de sodio. Bueno, se tenía que usar el pH 5.5 y obtenía finalmente un sol de resorcinol formaldehído. Ese sol lo empezaba a gelar y obtenía al final un hidrogel. Pero como ya les mencioné, lo que me interesa en el tema de ionizaciones materiales de carbono. Entonces, bueno, este proceso, aquí utilicé como mi disolvente acetona. Bueno, nada. Mi reacción fue formaldehído, resorcinol, más el carbonato de sodio, más agua. Entonces, al final eso sigue conteniendo agua. ¿Por qué se imaginan que es el intercambio de disolvente con acetona? Bueno, sí, sigue. Me da pena, pero sí, era mucho disolvente que se utilizó. Pero ¿por qué se imaginan que lo hacemos acetona y no lo dejé con pura agua? ¿Y no lo que? Este al final tiene agua, restos de agua. Entonces ahorita en un intercambio de disolventes voy a quitarle todos los restos de agua y sustituirlo por la acetona. ¿Por qué se imaginan? La acetona tiene menor punto de división. También, ¿qué más? Si quiero obtener el material de carbono, no. Va. Si tengo mi hidrogel, tengo que hacer el intercambio de disolvente porque se utiliza agua cuando hago el proceso de carbonización. Lo que voy a hacer es que voy a taponear los poros o voy a fracturar toda la estructura. Y entonces la acetona, al hacer este proceso de carbonización, la acetona se evapora más rápido. Por ejemplo, el agua cuando llega a su punto de ebullición saca una burbuja y eso puede colapsar toda mi estructura o tapar mis poros. En cambio, la acetona no, es más noble, se evapora y no tiene al final una gotita que vaya a reventar. Entonces ya obtuve al final mi cerofel de carbono, después ya hice la pirólisis en nitrógeno a 800 grados centígrados y obtuve finalmente mi cerofel de carbono. Aquí tienes otro problema. Este material era hidrofóbico. Y si yo esto lo quiero tratar para desalinizar agua de mar, pues mi material tiene que ser hidrofílico. Entonces teníamos dos opciones, la activación química y térmica. Empezamos por la química. Entonces le agregamos ácido sulfúrico en 1 molar. Y de volada se hundió en el agua. Pero el problema era ahora ajustar el pH a 7. O sea, la cantidad de agua que utilizamos también fue impresionante. Como eso nos sirve. Entonces nos fuimos por la activación térmica. La activación térmica nada más consistía en poner este pedazo de carbono en un horno en presencia de aire hasta 400 grados centígrados y ya se me formaban grupos carboxilo. Entonces estos grupos carboxilo ya le daban lo que era la hidrofilidad. Entonces ya al final ya le gustaba el agua. Y nos quedamos al final con la activación térmica. Trabajamos también con nanotubos de carbono. Estos yo cuando todavía los comprábamos. Entonces los compramos. Lo primero que hicimos fue lavarlos con ácido clorhídrico para quitarle la presencia de catalizadores en su proceso de elaboración.
Después utilizamos una mezcla de ácido sulfúrico con ácido nítrico, pero para hacer la activación también de estos nanotubos de carbono, porque esos igual también son hidrofóbicos. Ahorita en el laboratorio de allá en UNAM ya los obtienen a partir de aguarrás y últimamente a partir de benceno. La técnica ya está bien dominada y es muy sencillo, simplemente tienes un tubo de cuarzo, empiezan a dosificarlo, ya sea con aguarrás o con benceno, y utilizan como catalizador un compuesto que tenga hierro, y sobre todo el diámetro interno del tubo de cuarzo se empiezan a formar los nanotubos de carbono. En este caso serían los multipared. Bueno, ese es multipared, multiwale, y lo que no han podido hacer allá todavía son los unipared, esos son los más difíciles. Y si comparan el precio de estos con los unipared comerciales, el unipared es muy caro. De la titania, esta ya tienen allá trabajando como más de 10 años, o sea que ya la dominamos muy bien. Lo primero que se hace es básicamente hacer otra reacción de propanol de ácido clorhídrico y isopropósito de titanio, y utilizamos un polietilenglicol. Ya la receta está bien establecida y al final ya lo podemos dejar como solución, o si quiero que se precipite, a este le agrego agua, entonces al final ya me queda en forma de polvo. De no hay problema para la síntesis, es muy fácil, y si me bueno, la cantidad de ácido clorhídrico es mínima, pero es necesario para que se lleve a cabo el proceso. Aquí si obtenemos, por ejemplo, el óxido de titanio en forma de solución, aquí, bueno, a ellos les encantaba hacer películas delgadas. Esas películas también tienen una aplicación que la puedes utilizar para materiales, para aplicaciones fotovoltaicas. Entonces eso también ya está bien estudiado. Y bueno, vamos a ver qué otras técnicas de nanotubos también lo que empleamos. Regresamos a lo mismo. Ya tengo mis materiales de carbono, entonces aplico, aquí están mis materiales que aplicar un voltaje, aplico voltaje, entonces aquí ya se me tienen que ir mis iones al electrodo de carga opuesta. Y lo que les comenté, tiene que cumplir todas esas características. También aquí como que mi directora de tesis, ahí tenían, ellos mandaron a hacer una centrífuga y pues dije, vamos a probarla. A mí no me gustaba porque perdí mucho tiempo, pero la probamos. Entonces ya, ¿cómo incorporamos los nanotubos? Lo primero que hicimos es incorporar nanotubos a la película de titanio. Uno fue nada más simplemente colocar una gota ya en mi película de óxido de titanio hasta que se secara, y otra era utilizando la centrífuga de una fue hasta 3G. Eso aquí era muy impresionante y los resultados salieron muy parecidos, pero luego hicimos la siguiente aplicación también utilizando las encuestas, los voy a mencionar. También se hicieron incorporaciones, aquí empezamos a mezclar lo que es el cerogel de carbono con nanotubos de multipared. Aquí empezamos a utilizar 3 tipos de aglomerantes. Bueno, vean, el cerogel de carbono al final era un polvo, el nanotubo es otro polvo. Entonces, si esto lo quiero aplicar sobre un medio conductor, ya puede ser acero inoxidable, una lámina de titanio o sobre material de carbono, teníamos 3 opciones: utilizar nation, utilizar teflón, pero el teflón que utilizábamos era hidrofílico, es decir, era compatible con el agua, y también utilizamos resina epóxica. De los 3, el que nos dio mejor resultado fue el nation, pero también es muy caro. Y bueno, eso lo hicimos igual a 1G, que era a condiciones normales, y a 13G. Y bueno, si esto no tengo resultado. Bueno, otro problema que también encontramos es que, por ejemplo, estos que se ven acá es mi lámina de acero inoxidable, que sería mi medio conductor sobre el que voy a depositar el material de carbono. Para hacerlo utilizamos un aerógrafo, pero la cantidad de material que desperdiciamos era impresionante. Pero era lo más fácil en esta época. Entonces al final ya depositaba serían mis nanotubos o mi cerogel de carbono, mi mezcla. Y ya, bueno, este sería 1 centímetro cuadrado. Me envolví, toda la parte metálica le ponía teflón para que no, el metal no interfiriera en mediciones mediciones electroquímicas. Y ese ya quedaba al final mi electrodo, que es el que hicimos de todas las pruebas.
Al mezclar los materiales de carbono con el nafion, queda una solución líquida. Ese sería el cerogel de carbono y aquí sería el cerogel con nanotubos de carbono. Esa es la centrífuga. Y empezamos que íbamos a obtener cosas interesantes, pero pues no así grandes cosas. Y bueno, ya tengo los materiales de carbono. Bueno, los materiales los caracterizamos por difracción de rayos X, análisis termogravimétrico, por isoterma BET, y ya los electrodos tal cual se analizaron, bueno, se les hizo microscopía electrónica de barrido y técnicas electroquímicas con termometría cíclica, cronopotentiometría y espectroscopía de impedancia electroquímica. Y esa también se aplicó ya a los últimos materiales. Es igual, es parecido al CEN, pero es en corriente alterna. Aquí les presento cuando sentamos en nuestro material de carbono, le aplicábamos resina epóxica. Por ejemplo, tenía ahí mi barra de acero inoxidable, le pasaba como si fuera una brocha la resina epóxica y ya se incorporaban el material de carbono. Si ven, pues no es nada estético, pero era muy rápido. Pero pues estos resultados cuando hicimos electroquímica, pues no parecía nada, esto lo vamos a ver. Cuando utilizamos el teflón que nosotros es una solución de teflón, simplemente mezclábamos en cierta cantidad de teflón con mi material sólido de carbono. Entonces al final obtenía una pasta. Esta pasta me quedaba al final de esta forma y para incorporarla a mi medio conductor utilizamos una valla de acero inoxidable. Entonces aquí doblábamos la parte final, poníamos ahí material de carbono con teflón y aplicábamos presiones de 30 pascales. Este material de teflón es más barato, pero no nos dio buenos resultados. Y eso es lo que les comentaba. Cuando aplicábamos los materiales de carbón mezclados con nafion, con el aerógrafo, pues toda esta zona era carbón que ya se iba a la basura. Pero nos dio buenos resultados. Por ejemplo, el nafion, no sé si sepan, pero en las celdas. Sí, en las celdas de combustible es el que te recomiendan. Bueno, era la tendencia hace como 5 años que era el único que pensaban para hacer celdas de combustible. La tipo PEM y la de metanol directo. Entonces ahí empezaron a trabajar con él y sí, nos dio buenos resultados a nosotros. Bueno, ahí están lo que les comenté, cómo me queda de la solución cuando mezclaba en nafion con los materiales de carbono. Al final, pues nos quedamos con 4 materiales: el cerogel de carbono con resina epóxica, cerogel de carbono teflón, cerogel de carbono nafion. Y de esos 3 los evaluamos, vimos cuál era el mejor, y el que salió mejor, que fue el cerogel de carbono con nafion, le agregamos los nanotubos de carbono. No quisimos que estén nanotubos con nosotros, primero ponemos tal cual el cerogel de carbono, y la relación de nanotubos con cerogel de carbono fue 90% en peso y 10% en peso. Las pruebas del material de carbono, bueno, en este caso también nos mandaron nanotubos de carbono de Francia que supuestamente obtuvieron en un horno solar, pero lo que nos mandaron era el que aparece aquí abajo. Aquí teníamos la presencia de muchos fullerenos, entonces los quitamos y al final me quedó ya quitando todos los puntos de fullerenos. Este pico ya es característico de los nanotubos de carbono multipared. La línea azul corresponde a los nanotubos de carbono multipared comerciales. Aquí comparamos ya lo que es el nanotubo de comercial y ese es el cerogel de carbono. Si los ven, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? ¿Cuál es más cristalino y cuál es el otro semicristalino? Por ejemplo, vean, el diamante puro, que es un cristal, está en una línea totalmente aguda. Aquí también puse el grafito puro, está en una línea completamente vertical. De estos dos, ¿cuál tiene una línea vertical? El rojo, que corresponde a los nanotubos de carbón multipared. Que es el cerogel de carbono, vean, aparece una panza, entonces me indica que tengo un material semicristalino. Si tuviera una panzota completamente al inicio y al fin, mi material es amorfo.
Pues aquí ya vimos las bondades que tiene los nanotubos comparado con el cerogel de carbono. Entonces el cerogel lo obtuve en el laboratorio y el nanotubo lo compré. Si quiero conducir electricidad, o quiero que mi material sea un buen conductor de electricidad, ¿qué me conviene? ¿Tener un material bien ordenado o desordenado? Pues aquí también lo que mencionábamos, ¿no? Que en los materiales de carbono quiero que sean buenos conductores de electricidad. O sea, ya lo estoy viendo con el nanotubo. Y con el cerogel sí, es un buen conductor, pero va a tardar más en correr el electrón. Estas fueron las imágenes de SEM. Aquí fueron, todos los nanotubos aparecen todos agrupados. O sea, ahí no los logramos hacer una buena dispersión de ellos. Esta es una misma característica del óxido de titanio. Y es en cualquier artículo lo van a encontrar. Aparecen en una capa como con piel encimada. Y estos ya fueron los últimos que utilizamos. Esta es la imagen clásica del cerogel de carbono. Son como pequeñas esferas. Esos son nanotubos de carbono, que cuando hicimos el TEN, en lugar de nanotubo era un micro nanotubo de carbono. Y bueno, comparamos a dos diferentes magnificaciones. Esta fue una micra contra 5 micras, 5 micras. Este puro cerogel de carbono y este ya tiene la presencia de nanotubos de carbono. ¿Qué se va a decir? Bueno, este equipo lo hicimos con el SEM. Aquí también hay estas imágenes, por ejemplo, esta no es muy clara, pero bueno, aquí la persona, el técnico que estaba utilizando el SEM tenía como 3 meses de empezar a usar. Y ahorita las imágenes ya son muy buenas, pero pues estas fueron sus primeras, pues se ven medio desenfocadas. Seguimos. ¿Se acuerdan también que les mencioné lo por qué me interesaba que mis materiales de carbono fueran mesoporosos? Bueno, de acuerdo a la IUPAC, los poros los clasifican en 3. Micro, que va de 0 a 2 nanómetros, mesoporosos de 2 a 50, y los macroporos de 50 nanómetros. ¿Por qué insisto que me interesa el mesoporo? Hay una partícula de cloruro. Va. Entonces ya vimos que voy a trabajar con puros iones, cloruros y sodios. ¿Cómo se imaginan que estos iones van a interactuar? ¿Solitos o solvatados? ¿O hidratados? Entonces, ¿cómo se imaginan que están los iones dispersos en el agua? Va. Entonces, déjenme ver si me conectan aquí. Bueno, adelante ahorita me regreso. ¿Dónde está? Es que quiero que donde vienen los tamaños de iones. Acá, vean. Por ejemplo, el ion cloruro tiene un radio iónico de 1.81 Armstrong. Pero no va a estar solito, siempre va a estar rodeado de moléculas de agua. Por lo tanto, realmente los suministran son los solvatados o los hidratados. Vean, 3.32 Armstrong y el sodio 3.58. Si lo que me interesa son mesoporosos, en este puro voy a poder acumular más iones, porque van a caber más. En cambio, si nomás me quedara con microporos, este poro lo voy a llenar muy rápido. Entonces mi proceso de desalinización se va a cortar. Por lo tanto, es lo que siempre estoy diciendo que me interesan materiales mesoporosos. Y si recuerdan al inicio, el mesoporoso me lo dan nanotubos de carbono. Todos los demás materiales de carbono, grafito, cerogel, aerogel, criogel, tienen una gran área superficial, pero todos son microporosos, son menores a 2 nanómetros. Bueno, aquí, cuando hice lo que es la exoterma B, me aparece este tipo de gráficas. La línea de abajo es el proceso de absorción y desorción. ¿Alguien se ha utilizado BET? Entonces simplemente meto una cantidad bien pequeña que son miligramos de material de carbono. La temperatura a la que tengo que hacer esta prueba es la de nitrógeno líquido. Entonces este material de carbono tiene que estar sumergido en nitrógeno líquido y lo que empieza a hacer es mandar nitrógeno gaseoso. Entonces el equipo me va a determinar, o estas curvas me determinan la cantidad de hidrógeno que se está absorbiendo
en el proceso de la absorción y en la cantidad que se está desorbiendo en la línea de desorción. Todos los materiales que son mesoporosos tienen que tener un lazo de histéresis. El lazo de histéresis se forma cuando la absorción es diferente a la desorción. Si la desorción fuera el mismo camino que la absorción, me indica que mi material es muy corporoso. Entonces, si hago, cuando esté analizando materiales de carbono, me aparece una pancita, ya tengo la presencia de mesoporos. Pero ahora, dependiendo del lazo de histéresis, es la forma del cilindro, bueno, del poro, forma de cilindro, de cuello de botella y rendijas. Todos los materiales de carbono tienen poros de forma de rendijas. Vamos a ver los resultados. Vean, ese es el cerofel de carbono. Tengo una pequeña pancita, un lazo de histéresis. Tengo materiales mesoporosos. Esta corresponde a los nanotubos de multipared. La panza es más grande y esa es la mezcla. 90% cerofel, 10% nanotubos de carbono. Si me predomina más la de cerofel porque es la más abundante. Pues vamos a ver los resultados que siempre actúan. Los resultados son estos. El que tiene la mayor área superficial es el cerofel de carbono. Pero vean, el área microporosa es casi de 3/4 partes y la mesoporosa una tercera parte. Perdón, 2/3 y una tercera parte. Los nanotubos de carbono, vean, toda el área es mesoporosa, toda el área B. Y la mezcla, aquí sacamos la relación que sería el volumen de meso, obtengo, es mayor que el puro cerofel de carbono. Entonces mi mezcla de cerofel con nanotubos, pues sí me dio resultados en este aspecto. Aumenté el área mesoporosa. Por ejemplo, el BJH, que es el método para determinar el tamaño de poro, ese nada más sirve para mesoporosos. Entonces ahí nada más, este valor es el correcto, porque nada más se aplica para materiales mesoporosos y este es el único que tiene mesoporosidad. Entonces para el caso del cerofel de carbono y la mezcla de cerofel con nanotubo, utilizamos la teoría de densidad de la funcional. Y si ven los valores cambian. Con el BJH me indica que tengo 21.7 nanómetros, pero es mentira. En realidad el tamaño del poro es de 1.5, 2.8 y 1.5. Todo esto lo trae el software del equipo. Y es una maravilla, con unos meses de datos, utilizas la ecuación que quieres y te lo da todo. Bueno, ya lo mencioné también hace un rato, que es una terapia contra la osmosis y la electrólisis, perdón, la electrodiálisis. Y de esto, el país que ya lo tiene bien desarrollado es Estados Unidos, es la Universidad de Leibniz, la que ya tiene completamente estudiado. Ellos ya en un artículo demuestran que esta tecnología es competitiva con las de osmosis inversa, están al mismo precio. Para las pruebas electroquímicas se utilizaron lo siguiente. El electrodo de trabajo fue el electrodo que yo elaboré. El electrodo de referencia en este caso se utilizó el electrodo de Caromen, porque como utilicé cloruro de sodio, el Caromen es de cloruros para que fueran compatibles. Y mi contraelectrodo fue un electrodo de grafito, una barra de grafito. Las pruebas fueron las siguientes. Por ejemplo, este es el material. Hay que comparar el cerofel con resorcinol, con teflón y con nafion. Si comparo las tres, vean, es lo que les mencionaba. La resina, no sé, casi nada, absorbiendo nada. Esta es la prueba de voltamperometría. La prueba de voltamperometría consiste básicamente en aplicar una velocidad de barrido y obtengo como respuesta la corriente. Si tengo un capacitor ideal, el capacitor ideal, ¿cómo tiene que ser su figura? Un capacitor ideal, como si grafico voltaje contra corriente, ¿cómo tiene que ser la figura o la gráfica de un capacitor ideal? Un cuadrado perfecto. Entonces, un capacitor ideal es un cuadrado perfecto, pero aquí ya vimos que voy a tener problemas por el electrolito, por mi material, que si no es buen conductor. Entonces, me va a salir un cuadrado, pero siempre me va a salir inclinado. Si ven, este tipo de comportamiento indica que mi material es muy resistivo. Este me indica que tengo un buen material. Este sería el cerogel. Bueno, todos los tres serían cerogel. Este sería con resina, con teflón y con nafion. Pero cuando utilizamos teflón siempre ocurría lo mismo. El proceso
empezaban, bueno, lo que era el proceso de absorción era muy lento, y bueno, esa sería la oxidación y la reducción también era muy lenta al final. Ese es el problema que nos da el teflón, requiere procesos muy lentos, pero en nuestro caso queríamos que el proceso fuera rápido, por eso nos quedamos con lo que fue el Nafion. Si comparamos los resultados, vean, la capacitancia fue de 0.1 con resina tóxica, con teflón 3, con Nafion 22, y si mezclaba el Nafion con nanotubos y el Cerogel, de 22 subió a 33. Y aquí nada más estaba el 10% de nanotubos de carbono. Bueno, estas pruebas, al final lo que determinó fue la capacitancia. La capacitancia es la capacidad que tiene un material para absorber carga. Entonces, entre mayor carga absorba, eso me indica que mi material va a ser muy buen desalinizador. Otra prueba para validar este resultado fue la de cronopotenciometría. En esta prueba simplemente fijábamos lo que era la corriente máxima y mínima, y graficábamos lo que era el tiempo contra la potencia, contra el voltaje o la diferencia del potencial. Esta prueba, aparte de que también nos permite determinar lo que es la capacitancia, también nos indicaba el tiempo de vida medio de nuestro material. Los valores de cronopotenciometría fueron los siguientes. Perdón, este ya es el resumen. Ya cuando utilizando nada más, bueno, aquí está el resumen de teflón, Nafion y nanotubos de carbono. No, ya me acordé. Este es el Cerogel de carbono con Nafion. Cerogel Nafion con Nafion, perdón, y aquí serían los Cerogel de carbono, los nanotubos de carbono y Nafion. Y si ven, en el que tengo, bueno, aquí siempre tomamos referencia siempre a la velocidad de barrido de 20 minivolts por segundo. Para cuando usamos teflón anda entre 53 y 54. Si lo cambiáramos por Nafion, 49 y 51. Y la mezcla de Cerogel de carbono con nanotubos subió a 58, 62. Esta es la de cronopotenciometría. Este ya nada más comparamos aquí lo que es el puro Cerogel de carbono y la mezcla de Cerogel en nanotubos. Y vean, subió de capacitancia de 56 pasó a 70. Entonces estos datos ya me validaban que tanto en cronopotenciometría como en voltametrometría, la mezcla de Cerogel de carbono con nanotubos y utilizando como aglomerante Nafion era lo mejor. También les comenté que la prueba de cronopotenciometría me servía para ver el tiempo de vida útil de mis materiales. Por ejemplo, aquí estoy comparando nada más el puro material de Cerogel de carbono. Y vean, como pasan los ciclos de carga y descarga, se está reduciendo la capacitancia. En cambio, el que tiene nanotubos empieza a bajar, pero otra vez se vuelve a estabilizar. Entonces está indicando que los nanotubos también hacen que el tiempo de vida de este material aumente. O sea, lo vimos. Y al final lo que hicimos, ya fue hacer nuestro arreglo de varios electrodos, positivo, negativo. Lo que hicimos fue empezar a bombear el agua y bueno, vendíamos otra vez salida. Aquí lo que utilizamos fue un medidor de conductividad eléctrica. Entonces, ya hicimos nuestra curva de calibración. El agua a cierta relación molar tenía ya un valor de conductividad. Como nos pasaba por el proceso, tenía que disminuir y así ya validábamos que nuestro material estaba quitándole sales al agua. Ese fue como se montó en el equipo. Y esta fue una tesis que hicimos con un estudiante de Chiapas. A él también le gustó el tema, pero él quiso utilizar ya directamente grafeno, óxidos de grafeno. Usted lo compró, es comercial, y sí, sus resultados son impresionantes. Bueno, él se quedó con esta parte con óxido de grafeno. Si un nanotubos unipared, el cilindro lo corto a la mitad, como ya lo que es una capa de grafeno. Al laboratorio todavía tampoco no se logra llegar. Por ejemplo, en el laboratorio ya teníamos los nanotubos hechos a partir de agarraz y benceno. Empezamos a hacer un montón de pruebas
pero no, nunca podemos llegar a nomás tener pura sábana. Él lo que utilizó fue utilizar un láser. Ya no quiso usar esto, se fue por el método térmico utilizando un láser. Ahorita vamos a ver que aquí viene la potencia que utilizó. Simplemente la ventaja de él es que su óxido de grafeno ya venía en forma de solución. Depositó una gota igual sobre 1 centímetro cuadrado de acero inoxidable. Al secarse, esta quedó adherido sobre el acero inoxidable. Entonces ella no se preocupó por usar ningún tipo de aglomerante. Ella no utilizó nafion, teflón ni resina epóxica. Aplicó lo que fue el láser, y lo que él quiso hacer, simplemente, como ya les mencioné, el óxido de grafeno son varias sábanas. A aplicar un láser, lo que va a hacer es que estas sábanas empiecen a abrir una con otra. Al abrirse, voy a hacer que el área superficial aumente. Aquí lo que validó fue eso. Por ejemplo, ese es como lo viene en el frasquito el óxido de grafeno, como lo venía directamente del fabricante. Al aplicar 500 miniwatts a una velocidad de 20 milímetros por minuto, obtuvo el espectro rojo. Y cuando aplicó 500 miniwatts, pero bueno, a mismo le volvió a aplicar otra vez el láser. Entonces aquí me indica que esta panza está disminuyendo, entonces ya no hay orden. Y eso también me indica que sí logró abrir las capas de grafeno una de otra. Y tal vamos a ver en la imagen que sean. Vean, ese sería el óxido de grafeno como venía. Después de aplicarle el láser, vean cómo sí se ve que empezó a separar las capas de grafeno. Entonces, nomás por ver esos materiales, fíjense que aquí voy a tener muchísimo mayor área superficial que en este material. Esa es otra imagen. Y sus resultados fueron los siguientes. Comparó el que venía, la solución tal cual, y si lo ven es un poco resistivo. Y ya cuando le pasó por el rayo láser, se empezó a formar más un rectángulo. Y los valores, pues aquí lo demuestran. Aquí su valor promedio fue de 39.4 farads por gramo, y con el tratamiento láser subió a 119. Y la ventaja de su material es que no utilizó ningún aglomerante. Simplemente la gota seca de óxido de grafeno depositada sobre el acero inoxidable al secarse se adherió perfecto. Bueno, ya vimos lo que era el óxido de titanio en forma de solución. Si le agrego agua ya lo puedo obtener en forma de polvo. También es una investigación que estoy desarrollando un grupo español de hace como 10 años, son los famosos nanotubos de titanio, y ellos lo aplican para el área de materiales fotovoltaicos. Entonces aquí se muestra el proceso. Vean, esta lámina es titanio. Sobre esta lámina de titanio aplico un voltaje de 50 volts por 7 horas. Aquí es una solución ácida, que es cloruro de amonio, agua y ay, se me fue. Sí, isopropanol, perdón. Isopropanol. Ya tengo mi solución, la depositaba aquí, aplicaba 50 volts por 7 horas y al final me quedaba esto. ¿Qué creen que sea al final? ¿Dónde? ¿Quién tiene que depositar? Acuérdense que lo que yo quiero llegar es titania. Entonces ya va a ser titania, pero ¿qué forma se imaginan que voy a tener acá? Bueno, aquí es titanio. Después de hacer este proceso, pues tú ves esta mancha que son óxido de titanio. Pero se imaginan qué forma va a tener. Entonces, son famosos nanotubos de titanio. Y si ven, todos están bien ordenados. Y bueno, eso lo valida lo que también se ponen los rayos X. En rayos X, vean, la línea azul corresponde a la lámina de titanio tal cual. Esta ya fue después de hacer el proceso de voltaje y de tiempo con la solución de Grimmel. Pero si ven aquí no tengo ningún pico. Entonces le hicimos un tratamiento igual térmico en presencia de aire y aparecieron ya todos los picos. Estos son,
el, el espectro típico del óxido de titanio. Y si ven, queda muy bien. Este lo hicimos en otro microscopio electrónico de barrido que también tenía análisis elemental y también ya nos dio su porcentaje de análisis elemental, titanio, oxígeno y flúor. Estos, vean, la pared entre cada nanotubos es de unos 11.2 milímetros, perdón, nanómetros. El diámetro promedio andaba entre 87 y 70, entre 86 y 80 nanómetros. Y todos están perfectamente ordenados. Su principal aplicación de esos materiales es para celdas fotovoltaicas. Como están totalmente verticales, entonces aquí el electrón va a salir mucho más rápido. Esto también se puede aplicar, no sé qué líneas estén llamando, pero si les interesa algo sobre, no sé, matar bichitos o cuestiones de higiene, estos son muy buenos. Y bueno, a mí me encantan estas imágenes. Aquí el técnico ya llevaba como 2 años trabajando, pero ya las imágenes mejoraron mucho. Por ejemplo, estas son de la UNAM y estas son de Chiapas. En Chiapas también compraron un microscopio, la verdad es muy bueno, pero el técnico no sabe, no tiene ganas de aprender. Pues vean la calidad de imagen, una con otra. Pero vean la magnificación, acá son 500 nanómetros y acá son 100 nanómetros. O sea que aquí no bajamos nada. Ahorita tengo un estudiante de licenciatura que quiere irse por la parte de almacenamiento de energía y vamos a obtener ahorita material de carbono a partir de cápsulas de bambután y también a partir del bambú. El bambú también tiene muchas propiedades. Esas serían las referencias y dudas, preguntas, no se duerman. Bueno, esos serían los materiales de carbono, no sé qué aplicaciones quieran dar. Sí, adelante con preguntas. Ya tiene enfrente al doctor. Es todo lo que vimos. Si quiero almacenamiento de energía por procesos electroquímicos, es lo mismo. Son las mismas pruebas, las mismas técnicas, pero simplemente lo que cambia es el título. A ver, Doc, una pregunta. En esta semana salió una noticia sobre posible superconductor de grafeno, Sí. derivado de simplemente cambiar la orientación entre las capas, Sí. ¿no? Ese tipo de avance, ¿cómo cuaja con el tipo de trabajo que estás queriendo hacer en almacenamiento, ¿no? Almacenamiento. Por ejemplo, ahí lo que les mencioné al inicio, lo que quiero comentar es que era muy buen conductor de electricidad. Ya tengo superconductor, entonces a lo mejor... igual les comenté que utilizaba como voltaje para hacer el proceso de ionización 1.23. ¿Por qué no utilizo un voltaje mayor? ¿Qué pasa si utilizo 2, 3, 4, 5? ¿Dónde? El agua también lo dices. Ajá. Bueno, el agua, electroquímicamente, se rompe la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno a partir de en 1.23 es el voltaje teórico. Si utilizo un voltaje mayor, o sea, lo que voy a hacer ya formaría cloro gaseoso, el sodio empezaría a reaccionar con el hidrógeno o con el oxígeno, entonces es la limitante. Entonces si encuentro un material superconductor, entonces ya podría estar justo en el valor de 1.23. Aquí ya en la parte experimental subimos hasta 1.5 volts, porque mi material no era muy buen conductor. Pero ya teniendo un material superconductor ya puedo quedarme en 1.23. Entonces esto ya si lo hago ya en gran escala, pues ya es 1.23 a 1.5 volts, pues ya me estoy ahorrando mucho dinero. De los resultados del sistema que construyeron, ¿cuánto logró desarrollar? Ahí nada más que logramos quitar en esas pruebas nada más fue un 40%. Esas fueron las pruebas que hicimos. Y ahorita como que es sintesista, pero sí queremos superarlo. Ojo, que este es también un llamado para los que nos estén escuchando. Tenemos 8 conectados en línea también. Y aquí, tener recursos como el doctor presentes para poder hacer, aunque sea parte del trabajo, Sí. porque no pueden, o sea, puede ser que no sea todo. Todos ustedes que quizás estén trabajando en electrodos o sensores o demás, pues siempre hay buenos momentos de Por ejemplo, los de investigación. sensores,
otro compañero de tesis, él utilizó nanotubos de multipared de carbono para hacer sensores de gases. Otro se fue para aplicaciones de materiales fotovoltaicos. Bueno, hizo el semiconductor que utilizaba eran nanotubos de titanio y como conductor estaba utilizando nanotubos de carbono. También creo que al final su eficiencia fue como del 1%, pero pues, si utilizas materiales que no son tan caros, está bien. Porque ahí había otro grupo de investigadores hindús que utilizaban oro, plata y todo lo más caro, pero a los 2-3 años de investigación lograron una pequeña celda unitaria y llegaron al 10%. Pero pues todos se los acabaron diciendo, pues ahí nadie te va a comprar tu material. ¿Quién va a usar oro y plata en un sistema fotovoltaico? Y creo que vale la pena recalcar la penúltima lámina que tenías, que era tu materia prima que estás usando, ¿no? Bueno, ya ahorita como estoy en el área ambiental, es lo que les digo a todos, cualquier cosa que sea orgánica puede cumplir en material de carbono. Simplemente sería hacer las pruebas que ya vimos que serían rayos X, TGA, lo que es también el área BET y tamaño de poro. Y ya con esas pruebas me dan mucha información. Y ya las validaría cuando tenga mi material o mi electrodo, que serían puras pruebas electroquímicas y lo que sea. O sea, la habilidad de convertir desecho orgánico en una materia prima para hacer ese tipo de trabajo no solo es un gran beneficio ambiental, sino que en realidad no se comparan tus costes, ¿no? Con tratar de hacerlo de oro, platino. Sí. Y como ya vimos, la mayoría de los materiales de carbono son microporosos, tienen baja conductividad eléctrica, pero por eso ya podemos crear los compositos. Podemos utilizar ya en la mezcla, mezclarlos con nanotubos de carbono multipared o con grafeno. Y también ya abaratamos costos. La comparación de comprar, o sea, no un número exacto, pero la comparación de salir y comprarme mis miligramos de nanotubo de Sigma, ¿cómo lo pones el fabricar el tuyo propio a partir de desechos? ¿Es la mitad, es la décima parte, es...? No, tarda muchísimo. Por ejemplo, cuando empezaron a hacer las pruebas allá para poner nanotubos de carbono con aguardas, la cantidad de aguardas que utilizaban eran 100 mililitros. Sacaban ya, después del proceso sacaban el tubo y ya decían, ¿quién quiere nanotubos? En cambio, comprar en Sigma Aldridge, comprábamos por 5 gramos, ahorita debe estar fácil como unos 30,000, 40,000 pesos 5 gramos. Y de ahí ya que de plano que llegara a decir, ¿quién quiere nanotubos? Lo sacaban, ¿quién quiere nanotubos? Y entonces decíamos, yo. Y en una sola corrida salían fácil como unos 20 gramos. En realidad, este tipo de procesos pueden cambiar radicalmente lo que se está haciendo. Hay otro ejemplo ahorita en el laboratorio de biomédica, donde logran hacer hidroxiapatita, el hueso artificial, es fraccional, ¿no? Estamos hablando de 100 veces menos de lo que te costaría comprarlo. Entonces, ¿eso qué te va a permitir hacer a tu ciencia, tu desarrollo, tu proyecto de tesis? Poder en realidad hacer medio kilo de ese material para trabajarlo en los 2-3 años con muy poco dinero y con una pureza que la última que se mandó a probar excedía la pureza de lo que podías comprar en Sigma. Sigma te lo vendía al 98%, sí. Y estos cuates lograron una pureza del 99.7, 99.8%. ¿No? Entonces, nunca habré yo sido el gran químico, pero vale la pena vincularse de esta manera para los diversos tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo siento que el área de almacenamiento de energía es de las que tienen ahorita un boom muy grande. Si nos quedamos nada más con puras energías renovables, por ejemplo, si tengo un sistema fotovoltaico aislado, tengo que almacenarla para tener energía en la noche. Y si ven ahorita lo que es el dueño de Tesla, pues él invirtió muchísimo en lo que son desarrollar sus baterías.
Y ese es su gran negocio de él. ¿En cuánto estaba la batería? ¿En 100,000 pesos? Una batería de 100,000 pesos. Instalarte tu Powerwall completo para casa son como $50,000 todavía, ¿no? Sí. Pero lo que hace falta son estas revoluciones en almacenamiento. El sol aquí en estas áreas nos da como cuánta energía por metro cuadrado. 5.5. Por metro cuadrado. En teoría la radiación que nos llega son 1000 watts por metro cuadrado. Pero con todas las, por ejemplo, cuando compran un panel fotovoltaico, ahí les dice la potencia, 280 watts. Entonces eso te indica que realmente sobre toda la superficie del panel nomás está recibiendo 280 watts. Todo lo demás son pérdidas que tiene. Si desarrolláramos un sistema fotovoltaico 100% eficiente, tendrían que generar 1000 watts por metro cuadrado. Pero en realidad la potencia que te venden los sistemas fotovoltaicos es esa. Hay de 280, 300, de 200 watts. Y si ven un sistema fotovoltaico, un panel fotovoltaico tiene más o menos 1 metro. Entonces vean, de 1000 a 280, pues, un montón de pérdidas que estoy teniendo. Entonces, con poder mejorar las ganancias 5%, 10%, pero poder hacerlo con materiales que son 10 veces más baratos, ¿no? Con la basura. Literalmente el mundo de Marty McFly, ¿no? Tomar la basura y convertirla en tu energía. Quizá no fue a través de Mr. Fusion, pero sí se pueden hacer este tipo de cosas emocionantes. A mí me emociona este tipo de trabajo, hablando específicamente de la desionización, por ejemplo. Nuestro gran problema en el corto plazo va a ser agua, ¿no? Saludable. Sí, como decía la introducción. No va a quedar de otra más que tener agua potable a partir de agua del mar. Así como vamos. Ahorita se hace con un montón de energía, ¿no? Países como Arabia Saudita, Son los líderes. Israel gastan en energía para desalinar, pero eso es un desperdicio de energía que se podría utilizar de otras maneras. Pero adelante, tu pregunta. Ok, está hablando sobre, quería buscar más sobre la desalinización. Usted usó dióxido de titanio, ¿no? No, ese ya, con los dos, por ejemplo, lo que les presenté, ahí no metí nada de dióxido de titanio. No, nada de Pero eso. ya cuando, bueno, como medio conductor utilizaba lo que es el acero inoxidable, y sobre el acero inoxidable depositaba mi material de carbono. Cuando hacíamos estas pruebas de electroquímicas, de voltamperometría o cronopotenciometría, cuando sacamos el electrodo, y bueno, yo luego lo revisaba y se empezaba a oxidar el acero. Y bueno, en este caso utilizamos concentraciones 2 molar de cloro de sodio, esta que es una concentración alta, y se llega a oxidar a mi material conductor. Por lo tanto, ahorita lo que queremos es incorporar lo que es la titania para que no se oxide tanto mi material conductor. Porque si se empieza a oxidar, al final ya mi material ya no va a servir, va a durar muy poco. Entonces la titania le va a dar como que un plus, un tiempo de vida mayor. Bien, pero bueno, se usa como carbón de bambú, ¿no? Eso es de orgánico. Ajá, bueno, Si no me equivoco bien, eso no tiene mucha eficiencia, ¿no? Se absorbe demasiado rápido los cationes de sodio o cloruro. Eso no tiene mucha eficiencia, ese tipo de orgánica, si no me equivoco, sí. Porque también usó, si no me equivoco bien, dijo que usó naphtha. Bueno, natrium, teflón y la resina tóxica lo utilicé como globulante. Es decir, como un adhesivo para que mi material de carbono se depositara sobre mi acero inoxidable. Pero, por ejemplo, ya en el último trabajo de Olger, en su solución, que así como venía igual de Sigma Drips, ponía la gota, se secaba y se adhería perfectamente sobre el acero. Entonces, él ya no se preocupó por meter natrium o teflón. Simplemente, al secarse la gota, se adhería perfectamente al acero. Ahora, ¿Y cómo se podría, como, con todo lo que nos dijo, como, si yo me quería enfocar sobre eso, me enfoco más como en qué tipo de materiales podría usar para... Por ejemplo, aquí si se utilizaran nanotubos de carbono, pues ya te vas más fácil.
Nomás te puedo decir que nomás es pura caracterización del material. Pura caracterización del material ya es una... muy reducido. Y para empezar todo ese... Sí, bueno, eso fue el doctorado. Sí. O por ejemplo, ya llega uno de licenciaturas en material, llega uno de material lo caracteriza, llega otro de material y ya prueba el electrodo. Pero la cantidad de pruebas que aprenden es interesante. Sí, y como lo estaba yo diciendo, les animo, yo de químico nada, pero te metes, aprendes técnicas y de cierta manera su inexperiencia como químicos les puede terminar trayendo otros beneficios en la innovación, ¿no? Resulta que me acerqué al proyecto y había 5 o 7 años de historial de cómo venían haciendo las cosas. Pero como yo no sabía lo suficiente para saber que X siempre funciona, fui el primero que se dio cuenta que no estaba funcionando lo que pensaban que estaba funcionando, ¿no? Entonces nos permitió abrir toda otra avenida de investigación, validación y en realidad sacar una tesis interesante. El trabajo final para el doctorado me tomó solo 3 meses. Claro que fueron 2 años de ir aprendiendo las técnicas, pero una vez que ya estaba listo, en 3 meses acabé, ¿no? Entonces 2 años, 3 meses sigue siendo dentro del espacio de una maestría. Por ejemplo, hay gente que está iniciando. Yo sé que diferentes maestrías tienen diferentes enfoques, pero hay, por ejemplo, aquí tenemos a un alumno de biomédica. Es una de las razones que les pedimos que trabajen en su tesis desde el primer semestre, ¿no? Primer cuatrimestre, para eso estos momentos de conectarse, ver a los profesores que te puedan apoyar y tú también ser de aportación útil a esa investigación. Estos temas de energía, sensores, conductores, superconductores, esto ahorita es una gran parte del futuro. Y aunque se lo contesté en parte, uno de los chavos que estaba conectado online te manda una pregunta, Doc. Sí. Que dice que lo habíamos hablado un poco al principio, que cuando primero se descubre el grafeno se propuso como un material de características superconductoras en microelectrónica. ¿Sigues creyendo que esto sea un futuro para el grafeno? El grafeno, sí, para el grafeno sí. Para el grafeno sí. Y es que ahorita, por ejemplo, hace como 10 años la moda de todo el mundo trabajaba con los tubos de carbono. Y ahorita la moda es grafeno. Bueno, quién sabe si descubren otro superconductor de carbono. Pues esta técnica que acaban de publicar, ¿no? Sale de que cambiaron el ángulo entre capas por 1.1 grados y les generó propiedades superconductoras entre las 2 capas de grafeno. Sigue siendo un material esencialmente en 2 dimensiones, Sí. Que quizá le dé flexibilidad o la habilidad de poder ser recubierto en otros materiales así. Sí. Pero el otro día porque la última vez que tuvimos esta presentación, nada más piensen en la capacidad de almacenamiento de energía, ¿no? Antes de conocer al Doc, la última vez que yo había visto este tipo de trabajo, estaban sugiriendo aproximadamente 1 farad por gramo de material posible con este tipo de almacenamiento. Sí, el último fue de 120 faradios por gramo, dióxido de grafeno. En 10 años. O sea, cuando yo vi, la punta de lanza hace 10 años era 1. Ahorita está diciendo el Doc 120. Y si no son eléctricos, tampoco era yo eléctrico, el capacitor que ven en su tele, Son micro. a duras penas van a ser micro. El que está en su celular son pico y nano. Entonces, ahorita estás hablando de la habilidad de almacenar billones y trillones de veces más energía. Poder meter 120 de esas en 1 gramo de material y que no se vaya desgastando por decirlo, batería, que ya no va a ser batería, pues ahora no cambia. Ahora podrías tener la energía para correr tu Tesla en 1 kilo de material.
¿no? Ya no en 400 kilos en el fondo de la carrocería. Que es el problema de los cohetes, ¿no? También puedes hacer un cohete gigantesco y poderoso, pero entre más grande y más poderoso, más combustible. Entre más combustible, menos puedes. Y llega al punto de que es un cohete del tamaño de este edificio y de todas maneras solo llevas 3,000 kilos de carga al espacio, ¿no? Entonces es verdaderamente transformativo, pero para estos temas de biomédica o biotecnología, también estamos hablando de biocompatibilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se me fragmenta este pedazo de grafeno, ¿no? Si pierdo algunos nanotubos de carbón, no es lo mismo que ir perdiendo un poco de nanotubos de paladio, de oro o de otras cosas que de repente terminen cruzando por ahí la barrera cerebro-sangre, acumulándose en el hígado, etcétera. Entonces pueden ser eminentemente más útiles como sitios de reacción, sitios enzimáticos, sitios para catálisis, ¿no? Entonces, imagínense poder poner sensores de alta fiabilidad en 900 puntos de tu línea de producción que te puedan estar transmitiendo en casi tiempo real lo que está pasando a nivel microbiano, ¿no? Que puedas en realidad meter sensores más útiles en estos celulares y relojes inteligentes para tener una mejor conexión con lo que está sucediendo con los bioprocesos en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, los animo, que son temas muy interesantes, muy importantes, y creo que pues el doctor aquí tiene una capacidad de aportación increíble al desarrollo de tecnología en México, y ahorita es una carrera a ver quién logra hacer el mejor, ¿no?, proceso, producto, trabajo, porque los primeros que lleguen a esas metas van a ser los que más disfruten los beneficios de su investigación, ¿no? No sé si alguien más tenga una pregunta con el doc. Al principio mencionaron que en Estados Unidos ya tienen un proceso Ya parecido. está totalmente, sí. Ahí que sí se están implementando ya industrialmente o hasta a qué punto. Pues ¿Ya el lo tienen? artículo que publicaron ya lo tenían totalmente diseñado, creo que estaban tratando, 1,000 litros. Y ya al hacer sus costos, les salió el mismo precio que los luces inversas. Pero que posiblemente se podría bajar. Sí. No, te estoy hablando que ese artículo tiene como 7 años. Bueno, nosotros estaríamos entonces aún todavía más atrás. Sí, pero fueron los primeros La investigación. que ya lo hicieron 100% práctico. Ahí te muestran a detalle todos los datos. Ahí sí, luego les paso el artículo. Y por ejemplo, para los de ambiental, Titania, tiene sus mayores problemas en los fotocatálisis. ¿Te acuerdas que al principio les puse que teníamos la solución de óxido de titanio? Pues nada más esa solución la metes en tubos de vidrio. Ya ese tubo de vidrio ya haces tu concentrador, le pasas agua, digamos que la radiación solar se empieza a degradar todos los contaminantes. O si tienes moléculas muy grandes, las haces más pequeñas y ya son más fáciles de eliminar. Eso trabajaba un doctor allá. Él metía aguas de textiles. Al final todo el colorante precipitaba y el agua quedaba transparente. Entonces sí lograba eliminar los colorantes. Nada más con pura radiación solar y con óxido de titanio. Imagínense el tema de la limpieza del mar ahorita, ¿no? Cuánta contaminación de microplásticos está sucediendo, qué está sucediendo a la cadena alimenticia, qué está sucediendo a los niveles de contaminación. Son temas urgentes que en realidad, bueno, ahorita, aunque quieras comer, por ejemplo, orgánico de aquí del mercado, ¿con qué estamos regando esas plantas? Con el atoyac. Y no hace falta más que acercarse dentro de medio kilómetro de la presa de Valsequillo para preguntarte si
si en realidad estamos comiendo algo totalmente sano, ¿no? Entonces, desde cualquier ángulo y desde cualquier trinchera, este tipo de tecnología es útil, ¿no? Cada uno de ustedes tiene la habilidad de encontrar una manera de vincularse con este tipo de investigación y pues los animo a hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el doctor? No, sí, para aquí. Bueno, tú como ya conoces lo que es absorción, aquí también ya tenemos el horno para que hagas cualquier material de carbono y la pruebes. Igual, ¿sirve o no sirve? Con lo que tú quieras. Con lo que tú quieras. Porque sí tengo ideas, honestamente. Tengo ideas de cualquier tipo de materiales que quería hacerlo, pero una vez hice mucho trabajo extra. Nada. Sabes que te recomiendo también buscar, es controversial, pero busca al doctor Manuel González de Biomédica. ¿Por qué? Porque por lo menos haz un pre-screening de las posibles combinaciones y ve y pruébalas en el laboratorio, ¿no? Entonces fusiona las dos ideas, porque también te ayuda a sustentar si este pre-screening químico es útil, y si lo puedes demostrar en el laboratorio, te puedes ahorrar miles de horas de reacciones y de tiempos y enfocarte en las 4 o 5 que en realidad son alto potencial. Que de hecho hicimos eso recientemente con una biocerámica que nadie había logrado pegar a metal sin plasmas. Entonces hacían incrustaciones en el metal con sandblasteo y después tenías que pasarlo a un cuarto limpio y luego generarle plasma para sintetizar la cerámica. Al hacer este proceso controversial de búsqueda química, lograron identificar 4 posibles candidatos y de estos 4 candidatos, uno logra hacer la adhesión entre biocerámica y metal a menos de 40 grados, a menos de 100 watts y termina fijado y sin residuo dañino biológicamente. Ahora, para lograr hacer eso de los 1000 candidatos que había, hubieran sido 5 años de pruebas de laboratorio. Se lograron entonces comprobar estas 4 en 5 o 6 meses. Y ya después enfocarse en el síntesis específico. Entonces, hagan mancuerna y vinculación. Pues Doc, muchas gracias al doctor. Un pequeño regalito y voy a anotar las ideas. Y pues un reconocimiento por... Muchas gracias. Les agradecemos a todos por estar. No se les olvide que hay, como esta, temas de ideas de todos tipos, de muchas diferentes áreas del conocimiento. Creo que como nos cancelaron una plática la próxima semana, vamos a tener que tristemente enfocarnos en inteligencia artificial y sus aplicaciones Esas en vienen nuestras en ciencias. la página que nos dijo al principio, ¿verdad? Hay vínculos ahí y también está el canal de YouTube de ideas, donde ahí también está vinculado bajo nosotros, en esa página hasta el fondo. Si no se registraron en línea, todavía tienen hasta las 6:50 para meterse a ideas.org.mx, registrarse, y si vemos su firma en la hoja de atrás o si los que nos acompañaron siguen las instrucciones que les pusimos, les validamos el registro y en como una semana pueden bajar una constancia automáticamente de la plataforma. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Doc. Un gusto. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP.